No, buenas. Vamos a estudiar, bueno, más bien vamos a leer un libro histórico, el libro sobre la reina Esther, fue reina de Persia, y era judía. Este es un libro, como dije, histórico y por lo tanto no es un libro doctrinal, pero sí es un libro de testimonio, o sea, un libro de enseñanza para todas las personas que quieran aprender. Los ejemplos y testimonios que aparecen aquí no son para todo el mundo, pero sí nos sirven como una experiencia de vida que nos lleva a asumir o tomar decisiones con respecto a lo que debemos o no debemos hacer. Entonces vamos a empezar con Esther capítulo 1. Eran los días del rey Asuero. Algunas personas piensan que este Asuero era Jerjes el primero, aunque Jerjes realmente es un término para decir rey, como faraón es el término egipcio para decir rey, como emperador es el término romano para decir rey, es el término en persa es Jerjes. Entonces, en los días del rey Asuero, el rey reinó desde la India hasta Etiopía. Entonces pueden imaginarse el tremendo reino que tenía, desde la India hasta Etiopía en África. Significa que hasta Egipto estaba como involucrado en el cuento y estamos hablando de el Gran Egipto. Jerjes era, o el rey Asuero era un tipo que tenía mucho poder. Tenía 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Asuero reinando sobre su trono en la ciudad de Susa. Susa era una de las ciudades que fueron capitales de Babilonia y de Siria. En Susa se encontró el código de Hammurabi, el código escrito más antiguo que existe. Y el rey Asuero había colocado su fortaleza, su rey, su casa real en Susa. ¿Cuáles días eran? El año tercero de su reinado. Después de 3 años de reinar, ofreció un banquete para todos sus príncipes y los servidores, y además en la presencia de los oficiales del ejército de Persia y de Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Imagínense la fiestica. Y él les mostró las riquezas de su gloria, de su reino, y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días. 180 días, 6 meses de parranda con los oficiales y todo el mundo. Y cuando se cumplieron los 180 días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en Susa, desde el mayor hasta el menor, y solo en el atrio del jardín del palacio del rey. Todo el pueblo lo llevó al atrio, o sea, la parte construida del jardín del palacio. Pueden imaginarse el palacio. Versículo 6. Había colgaduras de lino blanco y violeta que estaban sostenidas por cordones de lino fino y púrpura,
en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos, o sea, donde las personas se acostaban a reposar, de oro y plata sobre un pavimento en mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. No sé cómo se acostarían ahí, pero se acostaban ahí. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la mano del rey, o sea, conforme a la generosidad, a la liberalidad del rey. Y como este rey era bastante bebedor, pues obviamente las bebidas se servían y se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. O sea, que el que se quería emborrachar, que se emborrachara. El que no quería, que no se emborrachara. Interesante. Al ladito, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el palacio. O sea, aquí está el, digamos, el palacio del trono, donde se hacen las cosas que el rey hace para gobierno. Y en los atrios de ese jardín estaba toda la población de Susa comiendo y bebiendo. Y al lado, en el palacio donde se acostaba el rey a dormir y esas cosas, la reina Basti hacía otro banquete para mujeres. Pueden imaginarse. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna Perfecto. pregunta? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, o sea, estaba tres cuartos más allá del medio, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Jarbona, a Victa, a Abacta, a Setar y a Carcas, los siete eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real. ¿Ustedes se imaginan? Llevaba el tipo 7 días tomando. Estaba mucho más que alegre. Y manda a que traigan a la reina a su presencia con su corona. ¿Pero para qué? Para mostrarle al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. De pronto para nosotros no es algo muy diciente, pero coloquémonos en el contexto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de las pijamadas que hacen las chicas? Sí, ¿Han sí, escuchado, señores, señoras? sí, 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 sí. Ok, solo Dorita ha ido a pijamadas. No, yo no Sí, he sí, he ido a escuchado. ha ido a pijamadas. Las he escuchado, pero no he ido. No, Gracias no, a Dios, porque yo no he ido, solamente eso es para chicas. mi hija ha ido. Ok, ¿cuál era el punto? El punto es que se reunían todo ese poco de mujeres allá Vamos en a ese ver si de palacio. pronto nos motivamos a hacer entonces unas y vale la pena. Sí, pero cuando alguien las vaya a llamar de la pijamada para que vengan acá, ustedes van a venir en pijama. Esto era lo que estaba diciendo el rey que hicieran, que fueran los eunucos, porque no podían entrar con las mujeres sino los eunucos, los siete eunucos, no uno, los siete eunucos reales, que fueran a buscar a la pijamada que estaba haciendo la reina, o sea, que estaba en paños menores. Véngase porque el rey la llama y que se ponga la corona. Punto. Así como está.
¿Y por qué así como está? Porque este tipo quería mostrarla, La quería exhibir. quería exhibirla, exactamente. Pero, versículo 12, la reina Basti rehusó venir al mandato del rey que fue comunicado por los eunucos que envió. Entonces el rey se enojó muchísimo y se llenó de ira. A ver, borracho y con ira. ¿Quién tiene el control? Y con poder. Borracho, con ira, ¿y quién tiene el control? María. Sin embargo, él era un gobernante. Entonces el rey le dijo a los sabios que conocían los tiempos. Ojo con estas palabras de los sabios que conocían los tiempos, porque nosotros tenemos esta misma palabra traducida en la Septuaginta, con la misma palabra con que están traducidos los reyes magos, de los que nosotros escuchamos, los reyes que fueron a visitar al Señor Jesús. Así que estos sabios que conocían los tiempos, ¿cómo era que se conocían los tiempos? Buena palabra, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo era que se conocían los tiempos en ese Las tiempo? lunas. Ajá, muy bien. En Génesis leemos que Dios colocó la luna, el sol y las estrellas para que el hombre supiera los tiempos, cuándo eran las estaciones, cuándo eran tatán, tatán, tatán. Así que estos sabios eran personas que escudriñaban los cielos para saber cosas. No eran los de los horóscopos, no eran sabios, eran estudiados. Astrólogos. No eran astrólogos, sino astrónomos. Muy diferente. Ahora bien, escuchen esto, para que sepamos qué clase de sabios son los que estamos hablando. Porque era costumbre del rey consultar a los que conocían la ley y el derecho. Entonces, no eran solamente los sabios que, ay, estos son los sabios que solamente estaban mirando. No, no, no. Esta gente eran unas personas estudiadas, letradas, que conocían la ley. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, el código Hammurabi existía en Persia mucho antes de que existiera aún incluso los relatos de los judíos. Ya existía el código Hammurabi. Los persas ya habían escrito ese código y eran unas reglas clarísimas de cómo debía comportarse un persa. Incluso los romanos en la Lex Romana toman varios de los apartes del código de Hammurabi para aplicarlo en su Lex Romana. Háganme el favor. Entonces, sigo diciendo, estaban junto a él Cárcena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y de Media. Media no es Persia y Media, o sea, como Persia y la mitad de otra Persia, no. Persia es un reino y Media es el reino de los medos, el el gran imperio que hubo se llamaba el imperio medo-persa. Ese imperio fue destruido porque se metieron con quien no tenían que meterse. Y por eso quedó Persia y Persia era el que tenía la sartén por el mango, digamos. Entonces, Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos del trono, del reino, perdón. Entonces preguntó este Asuero, le preguntó a los sabios, estando los príncipes ahí al lado, ¿ah?
que eran los consejeros mayores, él le pregunta a los sabios, conforme a la ley, no a los astros, no a la, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por no haber obedecido, por no haber hecho el mandato del rey Asuero, que fue llevado por mano de los eunucos? ¿Qué dice la ley? ¿Ok? ¿Quién No, responde? ¿Quién responde? dice, y dijo Memucán, Ok, ¿quién era Memucán? uno de los príncipes, Un príncipe. ¿Eh? Perdón, entonces ¿a quién fue que le preguntó? a los príncipes, Al hombre, Vean el 13. a los sabios, A Los los sabios. sabios. ¿Y quiénes estaban? ¿Y quién le contestó? uno de los príncipes. Ah, ok, entonces, aunque el rey preguntó por ley, no le contestó un sabio en la ley y en el derecho, le contestó un príncipe. Ah, para los detalles que uno empieza a entender. En presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Pregunta, ¿la respuesta es una respuesta por la ley o una respuesta por la ley o una respuesta por mis sentimientos o porque mi yo ha sido profanado o por cualquiera de esas cosas? ¿Qué fue porque él se sintió ofendido, él se incomodó. puro puro ego, no ley, no orden, no sabiduría, ego, puro ego. ¿Lo habían visto ya cuando lo leyeron? ¿Lo habían visto? Sí. Así lo habían visto. Ah, qué bien. Ok, entonces no fue. Bueno, pastor, me aclaro, no es que sea, no, es que No, no, ya está bien, está bien. había Gracias a Dios estudiado que no eso. soy el único que lo vio. Pues es que ya había estudiado este, No, y está bien. No está. Dorita, por favor, está bien. gracias, pastor. Pero no había visto, perdón, que era por el ego, por el yo de, porque se sintió ofendido. No, lo había visto porque la ley, porque Obediencia. por lo general, no por él. Ok. Entonces fíjense lo que pasó. ¿Por qué razón? Porque la conducta de la reina va a llegar a conocerse por todas las mujeres y harán, sí, interesante, ¿cierto? ¿No les parece? Que los hombres, que sus hombres sean despreciados y digan, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Si cuando el rey Asuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, ella le dijo que no y no fue. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo? Si la reina lo hace, ¿por qué no yo? Y desde hoy, las señoras de Persia, está hablando el príncipe Memucán, incluida mi esposa o mis esposas. Desde hoy, las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina van a hablarnos a nosotros de la misma manera. ¿A quiénes? A los sabios. ¿A quiénes? A los príncipes, A nosotros como príncipes del rey y nos van a menospreciar. ¿Se Se van imagina? a salir del control, se van a salir del control de ellos. Y aquí hablando de machismo,
Eh, a los que estén oyendo la grabación, no tenemos cortapisa en cosas como esas que son naturales. Eso no tiene nada que ver con el día de hoy. Nada que ver. Entonces, él le dice, si le place al rey, que delante de él salga un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y de Media para que no sea revocado. Entonces ahora aprendemos una cosa. Resulta que cada vez que un rey persa escribía de acuerdo con la ley, ese decreto no puede ser revocado. Ni el mismo rey puede echarse para atrás en un decreto. Ahora, por favor, entendamos esto. El que va a dictar el decreto es un rey que está borracho y muerto de la ira. ¿Este decreto es para el pueblo? Les aseguro que no es. Una persona sin control, porque está enojado, porque le dijeron algo o no le hicieron lo que él quiso, y además está borracho, controlado por el vino, ¿cómo puede tomar decisiones administrativas realmente? Ya, señora. ¿Cómo puede tomar decisiones administrativas que realmente sean de provecho para su pueblo? No puede. Y sin embargo, los príncipes de Persia y de Media le dicen que establezca un decreto real que cuando el rey esté en su pleno juicio no puede revocar. Y la proclama es que Basti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey le dé su título de reina a otra persona. Escúchenme, a alguien que se encuentre cerca, que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino inmenso, desde la India hasta Etiopía, como es, entonces escuchen la razón real de por qué le están pidiendo eso. Entonces las mujeres honrarán a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Más o menos como machismo por decreto. ¿Qué sucedió? Que el borracho y muerto de la ira como este, que era rey y tenía el poder, le pareció bien al rey y a los príncipes y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán. Y le envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia, 127 provincias, cada una en su propia lengua y en su propia escritura, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Ya está. Este no es el señorío del que está hablando el Señor cuando dice que señorea a los peces del mar, a las aves del cielo. Este no es el señorío del marido a la esposa como habla el Señor Jesús, que es el señorío como el de Jesús sobre la iglesia. De ese no estamos hablando. Este señorío del que está hablando aquí es un señorío machista por encima de la mujer. La mujer debe hacer lo que el hombre diga, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo, por favor.
Esto es de antes de Cristo. Ok. Llegamos al capítulo 1. ¿Cómo les pareció? Chévere. Gente, Interesante, ¿no? Lo hace ver a uno tener una visión un poco diferente de las cosas. Pues uno lo lee, pero como que no lo ve, sí, sí se siente como un mandatario ahí, pero no lo había visto como desde una orden, como machismo o algo así, no lo había visto de esa manera. Pues es total. Todo hombre fuera señor de su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Punto. Se acabó. Eso es lo que hay que hacer. ¿Saben? Nosotros pensamos que hay muchas cosas que son nuevas Yo, y que son claro, algo increíble de hoy, ¿no? La verdad yo es lo había visto más como el orgullo femenino, pues no lo había visto como el hombre de la fiesta y llamando a llamar a su mujer porque quería mostrar, y no como la mujer orgullosa que no, es lo que ella diga y punto. Entonces como que ya subió en el trono, entonces yo lo vi de esa manera, lo que o lo pasa, había visto de esa que manera. sigue mirándolo Como así. en 17. No, lo no, que no, pasa, que lo había visto de esa manera Ah, ok, inicialmente. ok, ok. Cuando lo leíste, lo viste de esa manera. Sí, pero lo que Sí. pasa, pastor, pastor, es que la palabra del Señor no enfoca como tal lo que era el contexto que se estaba viviendo en ese momento y lo que el rey Asuero quería hacer con la reina Basti, ¿sí? ¿Por qué se negó? Entonces, por eso mismo hay que estudiar y profundizar en la historia, a ver qué fue lo que pasó y por qué ella se negó. No fue porque no quería, Bueno, sino la verdad es la- que yo no tengo mucho conocimiento sobre el periodo, pero el asunto es que no la eso le quería. pasa, Dorita, eso le pasa a Gustavo porque nunca ha ido a una pijamada. No, pastor, lo que pasa es que ella no la, el rey no la quería presentar a ella como reina de su reino, sino como mujer, que es Exactamente. diferente. Para que vieran el su Quería, orgullo de su trono. El quería trofeo, exhibirla. era Él un quería, trofeo de él. exactamente, era un trofeo, quería exhibirla. Eso no Sí, o pasa sea, hoy. yo no lo había visto, sin verlo de una forma maleva, yo no lo había visto de esa manera, yo lo había visto era como el hombre, él se siente, es rey y se siente orgulloso de mostrar a su reina, debe ser preciosa. Él quería hacer eso. Ahora, ella lo tomé yo inicialmente, pues, lo he leído muchas veces, pero pues sentarme a estudiar el libro de Esther, nunca. Pero, por ejemplo, yo lo había notado como el hombre que siente en su trono, está orgulloso de su mujer y quiero mostrar a mi mujer. Y ella no, ella dice que no sale porque le dio un berrinche. Entonces yo lo noté de esa manera. Ok, pero miren bien, en qué, cómo se presentaría algo como eso. Sería tremendo y terrible para una reina bajarse a un nivel de mostrarse en paños menores delante, no importa de quién Claro, sea, pero es que estaba obviamente presentándolo esa parte delante no la de había su pensado, príncipe. no lo había notado. Ujú. Ahora, fíjense bien que la respuesta no es una respuesta de un sabio, es de otro poderoso que sintió su autoridad ser por debajeada. O Ujú. sea que era absolutamente mentiras. No, eso no era lo real. Si hubiera sido la ley otra cosa, de pronto hubiera sido otra cosa, pero en ese momento el que contestó era una persona igual de borracha e igual de airada que él porque maltrataron su ego. Miren, ténganlo presente. Capítulo 2. Después de estas cosas, o sea, supongo que después que se le pasó la borrachera, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de lo que había decretado contra ella. Ya no podía hacer nada porque no podía revocarlo. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer. Ok, yo no sé qué significa vírgenes en este caso, pero les puedo suponer
que en 127 provincias con lenguas diferentes, con culturas diferentes, etcétera, porque acuérdense, desde la India a Etiopía es gigante. 127 provincias significa que habían, eh, digamos, 127 administradores que tenían cada una de las provincias con sus respectivos hablar, etcétera, etcétera. Porque recuerden que cuando él envía eh, a las provincias, es a cada provincia según su escritura, entonces eran un montón. Así que fueron a buscar muchachas vírgenes y de buen parecer, pues claro, tenían que ser mujeres bonitas porque él iba a reemplazar a Basti. ¿Y cuál era cómo se llama, la presunción con respecto a la reina Basti? Hermosa. Era muy hermosa. Exactamente, exactamente. Y era una costumbre de los reyes que eso se hiciera. Ah, creo que cuando David, cuando David le mandaron a que buscaran también una mujer virgen para él. O sea, creo que con David también pasó lo mismo. Porque Sí, una obviamente, mujer obviamente para que lo, la si bebé. es joven, si es bonita y esas cosas lo puede apapachar, o sea, calentar o lo que sea. En este caso es los criados le dijeron que los criados del rey, pues, los oficiales, que buscaran mujeres bonitas y de buen parecer. Entonces, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la casa en Susa, del Palacio Real de Gobierno en Susa. Estarán, estas chicas estarán bajo la mano de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres y que se les den sus ¿cómo dice la Reina Valera? En ese versículo es el versículo 3. Atavíos. Atavíos y atavíos. Ok. Que se le den sus atavíos. Nosotros entendemos atavíos de una manera. Vamos a mirar qué son atavíos para ellos. Entonces la joven que agrade al rey sea la reina en lugar de Basti. Esto pues obviamente le pareció bien al rey y así lo hizo. Pues, con la otra le pareció bien, pues está mucho mejor. Había en la fortaleza o en el lugar de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. O sea que este muchacho Mardoqueo, o este señor Mardoqueo, era un descendiente de Benjamín, el hermano menor de José, era un benjamita, judío. Interesante el nombre Mardoqueo. Esa palabra Mardoqueo que nosotros leemos hoy es Mordecai. Y esa palabra me pareció interesante, profesor de Ortiz. Es, viene, es una palabra que indica un dios, y no me acuerdo si era de Elam o de Persia, que se llamaba Marduk. Más o menos es el dios de la bondad, el dios bueno, el dios que hace Marduk como el dios, el dios Dios. ¿Ok? Me parece interesante porque es un nombre que tiene una raíz de un dios
persa o del babilónico, no sé, de esa zona. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia después fue conquistada por Persia, así que cuando habla de que de ese él, no creo que esté hablando de Mardoqueo, sino de Cis, porque con Jeconías, que era el rey de Judá, cuando esto se dio, ya habían pasado dos emperadores, ya Persia había conquistado Babilonia, por lo tanto creo que es Cis el que había sido deportado con Jeconías y fue deportado por Nabucodonosor cuando era rey de Babilonia. ¿Ok? Así que este señor Mardoqueo seguramente Cis había sido llevado y luego había tenido a Simei y luego a Jair y luego Mardoqueo debía ser como él la cuarta generación o algo así, lo que le hace a uno pensar que ya habían regresado los judíos, ya los judíos habían regresado a Jerusalén y estos son los judíos que habían quedado en Persia después de que había terminado el cautiverio. No lo sé, porque no conozco mucho el cronograma, pero me hace pensar eso, que si aquí nombran cuatro generaciones y nombran que el había sido, a menos que Mardoqueo pudiera tener 150 años, yo no sé, pero no creo, porque si no, porque si él era, ahorita vamos a ver, pero un momentico y le voy a decir por qué ahora. No creo y le voy a decir por qué. Y por qué creo que ese él del versículo 6 es Cis, es porque en el 7 vuelve otra vez y retoma Mardoqueo. Entonces está cambiando, si se dan cuenta que del 6 al 7 está como cambiando de persona, vuelve otra vez a Mardoqueo. Primero dice lo siguiente, dice, un judío que se llamaba Mardoqueo, descendiente de Jair, descendiente de Simei, descendiente de Cis, que era el benjamita. ¿Sí? Termina de que fue deportado por Nabucodonosor y luego Sí. otra vez en el 7 a Mardoqueo, o sea, está retomando, Ujú. ¿cierto? Al personaje del que había hablado en el versículo 5. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, porque es con H, entonces es Hadasa, es decir, Esther. Hadasa debía ser el nombre judío de Esther. Esther es Esa. el nombre babilonio o el nombre Persa. persa. Y no es raro, yo le estaba diciendo a Maribel, hay una diosa que ustedes conocen, porque yo se las nombré alguna vez, se llamaba Ishtar, ¿Listo? el Ishtar, que luego se convirtió, lo trasladaron al nombre Astarte, Ujú, que sí, era la madre del hijo de un dios. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre María? sí. Istar era la misma Astarte. Istar es Esther. Is- Astarte no es la reina del cielo que habla Exacto, porque la palabra Esther es estrella. Esa es Ujú. la palabra Istar, que es la estrella de la mañana. Ah, vea usted lo que aparece aquí. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, o sea, a Esther, hija de su tío. Por lo tanto, Esther era, ¿qué era de Mardoqueo? Sobrina. Por favor. Esther, sobrina.
Si era la hija de su tío, Prima. muy bien, era su prima, porque ella no tenía ni padre ni madre. La joven, aquí es donde viene el cuento. Lo que yo creo es que Mardoqueo era un poco mayor que Esther, pero no era tan mayor como 150 años. No. Y por eso es que yo creo que Cis fue el que fue deportado con Jeconías, y de la descendencia de Cis está Mardoqueo, y de la descendencia de Cis, o sea, sí, de Cis, el hermano de Jair tuvo a Hadasa, o sea, Esther, pero como murió, entonces él tomó la responsabilidad de su prima porque no le quedaba ni papá ni mamá. ¿Ok? Eso era normal entre los judíos, lo hemos estudiado muchas veces, de que familia es familia y yo cuido mi familia, y si este se va, yo me quedo aquí y yo me responsabilizo de mi familia. Eso ya lo habíamos estudiado muchas veces. Y esto no es nada anormal entre los judíos o los israelitas. ¿Ok? Ahora sí hablamos de Esther. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya, como si fuera su hija. Es como una adopción, exactamente. Ya vamos a estudiar un poquito más adelante cómo es el cuento de Esther. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, ¿cuál mandato, cuál decreto? El de buscar a las jóvenes vírgenes. Muchas jóvenes fueron reunidas en Susa bajo la custodia de Hegai. Así que Esther, que vivía en Susa, también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, que era el encargado de las mujeres. ¿Ya? Sí, señor. La joven le agradó a Hegai. Qué raro, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esta palabra? El joven le agradó al este, le Sí, agradó al este, le agradó al este y le volvió a agradar al aquel. sí, José. Ajá, José, muy bien, exactamente. Cuando yo leí eso dije, ¿qué? ¿Qué cosas? ¿Quién hizo que a Hegai, un tipo acostumbrado a ver las mujeres más hermosas de todo un reino que va desde la India hasta Etiopía, específicamente le agradara a Esther? Ujú, ujú, Solo ujú. el Señor hace eso. Por favor, la palabra es gracia que está diciendo Maribel. Gracias. Es Ujú. exactamente lo mismo que José. Le agradó a Dios que José y José y José y que Esther y Esther y Esther. Pero Señor, ¿para qué me tienes pasando por todas estas cosas? Espérate. Espérate. Pero Señor, mira, esclavo, vendido, etcétera. Y es similar lo que pasamos nosotros, su gracia. Oigan, diablo. Ujú. ¿Has visto a mi Diablo. siervo, has visto a mi siervo Job? Así es. Sí. Es justo, perfecto. No digo más porque empiezo a emocionar. La joven le agradó a Hegai y halló gracia delante de él, por lo que Hegai se apresuró en proveerle de cosméticos y de alimentos. O sea, le dio, Lo ¿cómo se mejor. llama? Los aceites y las cosas que se usaban al frente al rey de Persia. Y además
le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Mardoqueo, ¿por qué hizo eso? O sea, los judíos son orgullosos de, los israelitas, pues son orgullosos de quiénes son. Este es un benjamita, directamente de la línea de Benjamín, directamente de la línea de Jacob, o sea, de Israel. No era un hijo no era hijo de José, que fueron las otras dos tribus, sino este era benjamita. ¿Por qué le habrá dicho a Esther que no? ¿Quién le dijo a Mardoqueo que no, que le hiciera eso? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Recuerden algo interesante. Los judíos eran un montón en todas las provincias, porque recuerden la dispersión que hubo por Nabucodonosor. Por lo tanto, había judíos en todas partes, pero sobre todo en Persia y en Babilonia. Había un montón de judíos. ¿Por qué negar que era judío? Lo más probable es que muchas de esas chicas que estuvieron, que estaban ahí bonitas, fueran judías, o bueno, judías no israelitas. Pero específicamente a Esther, Mardoqueo le dice, no digas, no digas que tú vienes de qué pueblo ni de qué familia. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Como cualquier padre responsable, a ver cómo está la cosa, qué ha pasado, qué has aprendido, qué te estás echando, cómo te... Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, Ujú. pues los días de su embellecimiento se cumplían así. 6 meses, aquí están ahora la descripción de los atavíos. Atavíos no era como para nosotros la ropa que se ponían, eso era una parte, pero ese no eran los atavíos de los que estaban hablando allá. 6 meses se limpiaban, se lavaban con aceite de mirra. Señoras, si ustedes quieren saber por qué aceite de mirra, les invito a que investiguen. ¿Dónde se consigue? No, no, no. Cuando lo investiguen, entonces van a querer Por eso, investigar pastor, dónde se vende. ¿dónde se vende? Aceite de mirra. Aceite Yo de me imaginé por ese lado, pastor, ¿dónde se vende ese aceite de mirra? Porque si lo tenían, déjeme decirle, pastor, porque si lo tenían dentro de los atavíos que estaban alistando a una mujer para presentarla al rey, no era cualquier aceitico. Ah, muy bien, muy físicamente. bien, muy bien, excelente, muy bien. Pero cuando lo vean, van a saber. 6 meses después de las 6 meses de aceite de mirra con especias y cosméticos que son únicamente, o sea, las perfumaban para que fueran agradables al rey. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando eso pasaba, o sea, al año era que una joven iba donde el rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba, o sea, yo me quiero poner, yo me quiero poner blue jean y camiseta, ¿ok? Yo me quiero poner baby doll, ¿ok? Yo me quiero poner lino, ¿ok? Yo me quiero, ¿ok? Todo lo que ella deseaba se le concedía para que ella lo llevara al harén, al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente, qué forma tan
decente de decir que tenía relaciones sexuales con el rey Asuero. Fíjense bien. Entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén. Había un harén de las vírgenes y había otro harén donde la que no era iba para ese segundo harén. Se convertía en concubina. Bajo la custodia ya no de, ¿cómo era que se llamaba el chico arriba? ¿Hegai? Hagai, Ligai, Hagai, Hegai. Ya no Ligai. era bajo la custodia de Hegai, sino la custodia de Saasgaz, que era eunuco del rey, pero era el encargado no de las vírgenes, sino de las concubinas. O sea que cuando, Estas concubinas no regresaban al rey a menos que el rey se complaciera y fuera llamada por el rey para que estuviera con él. O sea, tengo una duda, pastor. le gustó al rey esta concubina, me gustó cómo lo hace bien, voy a repetir con ella. Pero no era algo normal. No era que las concubinas venían y decían, yo también tengo derecho. No, nanay cucas. Eso era si el rey las llamaba a las concubinas. ¿Ya? Ah, tengo una duda, pastor. No había Diga. caído en cuenta en eso. Cuando la muchacha era llamada ante el rey, ese día ella perdía la virginidad. Claro, dejaba de ser Ah, virgen. caramba. No había caído en cuenta. Cuando usted dijo que ya no regresaban de las vírgenes, sino pasaban de las concubinas, yo pensaba siempre que era que no le había gustado su belleza como tal. Y no, resulta que era otra cosa. No, realmente no era la belleza la parte importante, porque la palabra es complacencia. Ujú, Era ¿Sí si la lo ves? complacía y le agradaba. ¿Sí la ves? ujú, O sea, si el rey le parecía y la quería, pues entonces venga para acá otra vez. Pero ya él sabía que era una concubina, no era una virgen. O sea que el mm, rey se acostaba con las vírgenes una vez, no me servía, no, ya me había servido, entonces para la concubina. ujú. Pero cuando Esther, versículo 15, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, ay, ahora ya sabemos cómo se llamaba el hermano ¿de quién? ¿De quién? Pues sí, El hermano de, ¿quién era el papá de Mardoqueo? Abitai, No, Abiail. Ah, no. Jair, exactamente, Jair. Ah, Jair. Entonces, cuando Esther, Hadasa, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, hermano de Jair, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai. Ay, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Hegai sabía cómo llegarle al rey. Hágame el bendito favor. Hegai sabía exactamente lo que al rey le gustaba. Y como Dios, sin decirlo, y como Dios le había dado gracia No. a Esther delante de Hegai, Hegai le dijo a ella lo que debía hacer. Y Esther halló favor ante los ojos de cuantos la veían. Oiga, entonces la gracia ya no fue solamente para Hegai, sino que cuando ella se presentó al palacio del rey a tener la relación con el rey, todos los que estaban en el palacio cuando la veían, Mira, wow, yo me supongo, ¿no? Si fuera en este tiempo sería, esa es, esa. Ujú, Pero era increíble. La gracia no era solamente el hecho de que ella llegara, sino que además la gracia era con todos los que la veían. Así que Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10
que es el mes Tebet, en el año séptimo de su reinado. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años fue desde que pasó lo anterior? 4 años. 4 años, porque en lo anterior era en el tercero. O sea que este hombre duró 4 años, 4 años buscando a la mujer que iba a ser su reina. ¿Cómo me parece? Pues dedicado, dedicado para el trabajo del señor, hágame decir. Hágame el favor. Sí, señor, déjeme decirle ahí cómo es el manejo. Muy dedicado. ¿Cuántas mujeres pasaron en 4 años? Si el tipo era tan fuerte, a 365 por año, era un montón. Está la multiplicación. Si el tipo no era tan fuerte y eran 3 por semana, hágame. Oh, Dios mío. Si era cada 15 días, hágame el favor. En todo caso, lo verdaderamente importante es que 4 años después, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Halló gracia y bondad. ¿No les parecen términos interesantes? Y bastante. ¿Cómo fue que el rey halló benevolencia en esta chica? ¿Cómo es que hay gracia, hay favor de esta mujer? Pero además el rey ve benevolencia, o sea, tener una voluntad buena, una bondad que sobresale sobre todas las demás mujeres que habían ahí. Pues lo Eso vio. solo lo pone el Señor. Ajá. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hasta ahí acabó la búsqueda. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey, conforme a su mano, a su generosidad. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo como cuando estaba bajo su tutela. ¿Cómo que como cuando estaba bajo su tutela? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambió? Mm, ¿cómo Está no? bajo la tutela de Mardoqueo, sino del rey. Del rey. ¿Por qué estaba bajo la tutela ahora del rey? Porque era la reina la esposa del rey ahora. Porque era la esposa del rey. Así que Mardoqueo dejó de tener la tutela de Esther porque Esther ya no estaba bajo su tutelaje, sino bajo el tutelaje del rey. Ahora era la esposa del rey. ¿Ok? Ujú, sí. Y ahí estaba Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Estando sentado en la puerta, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, que eran guardianes del umbral. Entonces, ojo con esto. No eran del ejército, no eran de la guardia del rey, estaban guardando el sitio de las vírgenes. Por esa razón eran eunucos, ¿ok? No eran Ujú. soldados comunes y corrientes, eran eunucos. ¿Por qué? Porque estaban cuidando donde estaban las vírgenes. Había necesidad de que las vírgenes se conservaran vírgenes antes de llegar a Asuero.
Ujú. Si no hubieran sido eunucos, otro gallo cantaría. Entonces, por eso toma relevancia el hecho de que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey en el lado donde estaban las vírgenes. Y por eso estos son 12 eunucos. Ellos se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. ¿Eso qué significa de echarle mano al rey Asuero? Eso tenía más o menos ¿Matarlo? no echar mano, sino levantar la mano contra, que es apuñalar o Matarlo, matarlo. darlo, exactamente. Bueno, Mardoqueo, que tenía un oído fino, llegó a conocimiento de Mardoqueo y él llegó y se lo dijo a la reina Esther. Y Esther, ni corta ni perezosa, le dijo al rey que Mardoqueo, que estaba sentado a la puerta de donde estaban las vírgenes, le había informado que estos dos muchachos querían matarlo. Así que, de acuerdo con la ley de Media y de Persia, como dice el código de Hammurabi, ahora sí, el asunto fue investigado, no fue que porque dijo la reina, no, fue investigado y hallado que fue cierto, de manera que los 12 eunucos fueron llevados a un árbol y guácata, los ahorcaron. Escuchen esto porque es muy importante. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. ¿Qué significa esto? Que las decisiones del rey estaban consignadas en libros. Y ahora entendemos por qué razón existía el código de Hammurabi o de Hammurabi desde hace tanto tiempo, porque todos los persas, los babilonios, llevaban un récord de las cosas que se hacían. Por eso la ley era casuística, como la ley de hoy de los Estados Unidos. ¿Qué significa una ley casuística? Significa que si un juez establece algo y determina por qué tomó esa sentencia, por qué tomó esa decisión en la sentencia y dice, la causa de esta sentencia es que esta persona hizo esto, se investigó con esto y esto, las pruebas fueron estas y estas. Por lo tanto, yo resuelvo que, ¡tum! Lo mismo pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los abogados dicen, en el caso de fulanito contra perencejito, en la no sé qué cosa, dice que el juez tomó eso, y eso es ley. Cosa que Asuero no tomó cuando el tiempo de Basti. ¿Ok? Así que había un libro de las crónicas del rey. Ujú. Mm. Que fue donde quedó redactado la suerte de Basti. Ajá, exactamente, muy bien. Hace 4 años, hacía 4 años. Ok, o más de 4 años. Capítulo 2. ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosas nos parecieron interesantes? Etcétera. Mm, mm. Primero la gracia de Dios. La gracia de También, Dios. Muy bien. La La gracia Excelente. gracia. y la gracia del Señor. Y para mí, eh, ver cómo, por ejemplo, Esther se deja guiar por la persona que, que conocía mejor al rey. O sea, ella no se inclinó sobre sus deseos, sino pidió el consejo de la persona más cercana a él, que lo conocía. Así es. La obediencia de Esther. Obediencia. Muy bien. su firmeza también, que hace parte de la obediencia, y, y, y el de pronto poner ejemplos que son como externos, lo de ser bonitas, escogidas,
lo de ser cuidadas para agradar a la exigencia del rey, pero teniendo un objetivo, una base importante que era cumplir con lo que Mardoqueo y todo pues le había dicho, o sea, lo que están diciendo las hermanas, o sea, que es firme. Entonces eso me parece que también hace parte de lo que hemos dicho y de la gracia, todo tiene su propósito, ¿no? Entonces pienso que también hallo eso en lo que hemos leído, estudiado. ¿Ok? ¿Alguien más? Que el óleo de mirra sirve para las arrugas. Bueno, Pati, ¿dónde compra Amazon? Antiséptico, antiinflamatorio. Está bueno. ¿Ok? A mí me llamó la atención de, como no lo había visto así, lo de este hombre que le dijo al rey el decreto de ese machismo, de ese ego, de que él pensaba, y ahora mi esposa, mi rey, no sé si tendría varias, ¿qué van a hacer conmigo? No me van a obedecer, no me van a seguir, no, se van a sublevar. Y es lo que hoy todavía vemos en montones. ¿Qué vio? ¿Qué vio el rey Asuero en Esther? Yo creería que vio humildad y obediencia. ¿Será? ¿Qué dice la palabra de Dios que vio el rey Asuero en Esther? Que era buena, que era Eh, benevolente delante de él, Y belleza. no, que belleza. era Y benevolente, que era benevolente, durante 4 años vio mujeres, pero hermosísimas. hermosas. Pero ¿por qué Esther? ¿Qué fue lo que él vio en Esther? ¿Por qué amó a Esther más? Aquí dice, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Mm. Mm, qué interesante. Primera cosa que pasa con Asuero es que la muchacha que llega, él está en el trono y está viendo a las personas ver a Esther. Esther no ha hablado nada, no ha dicho nada. El decreto anterior dice, las mujeres nanay cucas no pueden hablar, es lo que diga el decreto anterior. ¿Recuerdan? Entra esta mujer, va caminando por el centro del salón. Imagínense película de Hollywood, como yo me la imaginé. Esta chica caminando por todo el centro y todos los sirvientes, los servidores, los príncipes alrededor, viéndola caminar. Y dice que todos la vieron en una forma agraciada. No había dicho nada, no había hecho nada, solo caminó. Miren bien, ¿con qué estaba vestida? Con algo que a todos los que estaba vestida con algo que a todos los presentes en Persia, en el reino, les agradaba. Eso fue lo que ellos vieron. Pero la vieron a ella como llevaba sus vestidos, su atavío, y causó gracia. Asuero vio eso. Luego entra y cuando habla con ella, o cuando no sé qué, con ella, lo que él descubre en ella es algo benevolente, de una voluntad que quiere hacer el bien, benevolente, bondadosa. ¿Qué requería ser reina? ¿Solamente hermosura? No. Ser reina requería otras cosas. Ser reina requería bondad, requería confianza del rey, requería que ella pudiera ser vista y ejemplo.
Uno piensa, pero Basti, ¿por qué si Basti dio ejemplo? Porque el rey estaba borracho, furioso, y tenía unos consejeros que no eran sabios. Si hubieran sido sabios, le hubieran dicho, señor, por favor, espere que la reina se cambie a sus trajes reales, coloque su corona y entonces venga. Pero no lo mande a traer directamente por los eunucos. Creo yo, no soy persa. En este capítulo, en este capítulo habla de una mujer con una capacidad o una clase diferente a todas las mujeres que habían pasado durante 4 años delante de este rey. ¿Cómo sería que cuando ella le dice al rey, mira, imagínense esto, aquí está el rey y entonces le dice la reina, ¿sabes que hay un señor que se llama Mardoqueo? ¿Quién es eso? Un señor que estaba sentado en la puerta, en el umbral de la puerta donde están las vírgenes. Ujú. Él oyó a unos eunucos hablar y decir tal cosa. Ujú. Y dice, investiguenlo. ¿Mm? ¿Me escuchan una pregunta? Ajá. ¿Sí? No sé si ya lo dijeron o no lo escuché, es por qué Mardoqueo no quería que Esther dijera su procedencia. Hasta ese momento, No, ni ¿por idea, qué? no tenemos ni idea todavía. Ah, ok, gracias. Ya. Y llegó otra cosa, en la misma lectura más adelantico, perdóneme por favor que me estoy adelantando, dice que trama destrucción contra los judíos. Judíos, ellos no eran judíos, eran, bueno, no, eran israelitas. Recuerden que el reino se dividió en Israel y Judá. Mm, Israel fue llevado primero, mm, fue conquistado primero, el estado de Israel o la provincia de Israel fue por los asirios, creo que fueron. Ellos se mezclaron. ¿Recuerdan lo que les comenté alguna vez sobre los samaritanos, los de sí, Samaria, que eran mezclados y por eso los de no, Jerusalén no los veían como si fueran hermanos? ujú, En cambio, los judíos fueron llevados hasta Babilonia por Nabucodonosor. Entonces, ellos se llamaban israelitas, los de Israel, y judíos estos. Aunque este judío, como Mardoqueo, venía de la tribu de Benjamín, ellos habían pertenecido a Judá, porque Israel eran 10 tribus y Judá eran 2 tribus. ¿Cuáles tribus? La de Judá y la de Benjamín. Benjamín, sí. Entonces ese benjamita se nombraba judío porque perteneció a la segunda provincia en que se dividió el pueblo de Israel. Ujú. ¿Ok? Tienes razón, sí, no había caído en cuenta, pastor. Se me No. había pasado. Así que ¿Sabe ahora por qué? ya sabemos que la gracia Ujú. de Dios muestra a alguien de una manera benevolente. Eso me hizo recordar a Primera de Corintios nuevamente. No soy yo, sino el poder de Dios que obra en mí, decía Pablo. ¿Recuerdan? Primera de Ujú. Corintios 10 y 11. Sí, Por el sí, mismo poder. Es exactamente lo que pasó con Esther en este caso. Todas las circunstancias para que Esther llegara a ser reina fueron totalmente increíbles. Ahora, muy seguramente esto lo escribió alguien como viendo telenovela, posiblemente Mardoqueo mismo, muy posiblemente Mardoqueo, porque de todos los intríngulis que hay aquí, no los conocían sino Mardoqueo y Esther.
a menos que Mardoqueo se lo hubiera dicho a alguien para que lo escribiera, o Esther lo hubiera dicho a alguien para que lo escribiera. ¿Ok? Dejemos ahí y continuamos la próxima semana. Voy a cancelar la grabación. A los que han escuchado hasta acá, muchísimas gracias por escuchar. La próxima semana continuamos. Señor los bendiga a todos.